Empezando hoy, miércoles, los miércoles de hoy hasta que terminamos, vamos a estar mirando a cada libro en la Biblia, dando información, después de hablando con diferentes personas sobre algunas preguntas de la Biblia, me noté que tenemos que aprender un poquito más de cada libro, para cuando una persona diga ¿dónde es la historia de Abraham? Pues pueda decir Apocalipsis, ¿verdad? No. Puede decir, yo creo que está en Hechos. Tú puedes decir Abraham o Génesis, también en Hebreos, ¿verdad? Y se dicen, ¿dónde está la historia? ¿Cuántos libros escribió Pablo? ¿Ya? Dijo 3. 13, ok. 13, algunos yo digo 14, porque Hebreos yo pienso que Pablo lo escribió, pero como no dice exactamente quién escribió el libro, pues decimos 13 libros. Pero quiero que nosotros conocemos un poquito más de la palabra de Dios y los libros. Yo sé que algunas de esta información va a ser básico por algunos, pero algunos van a ser la primera vez que oyen información sobre los libros. Algunos vamos a hacer un libro por cada día o por cada miércoles. Algunas veces hacemos 2 y 3, depende cómo va. Este estudio entre los libros de la Biblia. Pero antes que hablamos, y va a ser más enseñando de predicación los miércoles, y eso de propósito de estudio bíblico para enseñar. Pero antes que hablamos de los libros y empezamos con Génesis, y vamos a empezar un poquito más tarde, vamos a primero mirar la Biblia completa. Porque si no entendemos la Biblia completa, no vamos a entender el propósito de cada libro en la Biblia, el Antiguo Testamento y también el Nuevo Testamento. Pero hay un versículo bien importante que nosotros tenemos que entender. Y quiero que nosotros empezamos ahí, 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Y algunas cosas que yo voy a estar hablando esta noche va a estar en la pantalla. Algunos versículos. Y pueden mirar la pantalla y ojalá que Bailey no va a mirar atrás. No va a saber, ella pueda estar escribiendo nombres o algo de mí. O sea, mira a él. Pero yo creo que ella me va a seguir lo mejor posible. Pero 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Estaba diciendo se me olvidó, la reunión que tuvimos la otra vez, que cada vez que una persona predique, tiene que predicar o enseñar como si cada persona que se está sentando al frente de ellos es la primera vez que ellos lo están oyendo, ¿verdad? Porque si yo pienso, vamos a hablar de lo básico de la Biblia, pues yo voy a decir, todos lo conocen, no tenemos que predicar y enseñar sobre eso. Pero yo voy a enseñar esta lección como si ustedes nunca han oído la Biblia. No saben qué es Génesis, no saben qué es la Biblia, y vamos a tocar unos puntos básicos para recordarnos. Y cuando empezamos Génesis, y vamos a empezarlo esta noche, vamos a ir por cada capítulo y dar un resumen bien pequeño de cada capítulo, y ustedes, su mente va a empezar, ok, yo me recuerdo de esa historia, me recuerdo dónde esa historia está, para que podamos saber que Dios escribió por medio de Moisés, Génesis, y las historias que están ahí. 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Toda. Y esa palabra es tan importante, ¿verdad? Porque si esa palabra decía algunas, pues se cambiaba todo lo que nosotros creemos, ¿verdad? Si empezaba diciendo el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento o solamente los libros que Pablo escribió, pues se cambia todo lo que nosotros aprendemos de la Biblia. Pero dice toda la Escritura. ¿Qué es la Escritura? La palabra de Dios, ¿verdad?
y otra vez hay discusiones sobre que solamente el Antiguo Testamento es inspirado, o solamente el Nuevo Testamento, o solamente los libros de Pablo, pero este versículo, la palabra de Dios me dice que toda la Escritura, toda la Biblia que nosotros tenemos en nuestra mano, ¿verdad?, es inspirada ¿por quién? Por Dios. Y es importante que nosotros cuando estamos, no en debate, pero cuando estamos hablando con otros sobre esto, y nosotros podemos decir, pues la Biblia dice que toda la Escritura es inspirado por Dios. Inspirado, en inglés, breathe, pues en español es sopló. ¿O es sopló mismo, verdad? ¿Pueden decir? Porque salió, breathe, salió de la boca, pero no físicamente, ¿verdad? Lo escribió con su mano, pero por medio de otros hombres, el Espíritu Santo escribió la Biblia. Toda escritura es inspirada por Dios con el propósito y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, ¿en qué? En justicia. Gracias, Señor, que nosotros tenemos la palabra de Dios para ayudarnos en estas áreas. Toda escritura es la palabra de Dios. Cuando hablamos sobre la palabra Biblia o Biblios, eso significa libro. Biblia significa es un libro. Y nosotros creemos en la inspiración verbal y plenaria. Eso, ¿qué significa? Y es importante que nosotros entendemos esto. ¿Qué significa verbal, inspiración plenaria? Pues inspiración verbal significa que cada palabra es inspirado por Dios. Inspiración plenaria significa que la Biblia completa es inspirado por Dios. Toda palabra, toda Biblia completa es inspirado por Dios. ¿Amén? Mateo capítulo 5, versículo 18. Dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Que hay dos palabras en este versículo que tenemos que entender. Una jota es una letra del alfabeto hebreo y es la letra más pequeña que se encuentra en el alfabeto de hebreo. El tilde es como una marca o acento. Cuando nosotros pensamos sobre las palabras de nosotros, es como tan pequeño como el acento, o tan pequeño que la letra I, que tiene punto arriba, ¿verdad? Es lo más pequeño en el hebreo, tenía acentos y cosas así, bien pequeño. Y lo que este versículo está diciendo es que la Biblia es preservada hasta la más pequeña letra, hasta el más pequeño punto, y nunca se va a ir de la ley hasta que Dios venga otra vez. Hasta lo más pequeño en la palabra de Dios, en nuestra Biblia. Vamos a ver otro versículo, 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21. Dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura, de nuestra Biblia, es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, nunca fue pensamientos de nosotros como humanos, sino que los santos hombres, estos cristianos,
La Biblia dice que fueron santos, no solamente, no fueron cualquier hombres, fueron santos hombres de Dios. Hablaron siendo inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. La Biblia no fue una invención de los humanos, no fue pensamientos de los humanos, de nosotros, como nosotros. No fue pensamientos de los hombres, fue inspirado por Dios. Es importante que entendamos que no solamente el Antiguo Testamento, pero también el Nuevo Testamento son igualmente inspirados. Mira un ejemplo en 2 Samuel, versículo 23, o capítulo 23, versículo 2. ¿Me está siguiendo ahí, Abel? Ok. Dice un ejemplo, un versículo, un ejemplo de inspiración en el Antiguo Testamento. Dice, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí. Ahí está la inspiración. Y su palabra ha estado en mi lengua. Que eso dice que las palabras que está diciendo no son palabras de él. ¿Son de quién? El Espíritu de Jehová ha hablado por mí. Y su palabra ha estado en mi lengua. Es importante que nosotros entendamos también, cuando hablamos sobre la Biblia, que la Biblia no contiene errores. La Biblia no tiene contradicciones, ¿verdad? Vamos a Salmos capítulo 19. Queremos leer unos versículos allá en Salmos. Salmos capítulo 19, empezando versículo 7. Y esta porción de los Salmos le dice a nosotros, le verifica que la Biblia no contiene errores. Empezamos en versículo 11, dice... O 7, por eso no se veía. No se veía. Ok, 7. Dice, la ley de Jehová es perfecta. ¿En qué está hablando ahí en ese versículo? La ley de Jehová es perfecta. La palabra de Dios, ¿verdad? Está diciendo nosotros que la ley, la Biblia, en que nosotros aguantamos en nuestra mano, es perfecta. ¿Cuántos lo creen? Después dice que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande ¿qué? Galardón. Qué bueno es la palabra de Dios, ¿verdad? Perfecta, que convierte el alma. Qué bueno que nosotros estudiamos la palabra de Dios y trabaja en nuestro corazón.
le enseña cuando estamos haciendo cosas mal. Nosotros tenemos la revelación única y completa de Dios para los hombres en los 76 libros de la Biblia. La revelación única y completa. No hay más. Nosotros tenemos todo en nuestra mano. Pero Apocalipsis capítulo 22, versículos 19 y 20, dice: y si alguno y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, está hablando de la palabra de Dios, Dios quitará su parte del libro de la vida. Son palabras fuertes, ¿verdad? Le quita la parte del libro de la vida. Y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Si ven, sé yo, Señor Jesús. Tenemos que entender que la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. No es que contiene la palabra de Dios. Mi Biblia, la que yo uso, no contiene la palabra de Dios. La Biblia que yo tengo es la palabra de Dios, ¿verdad? Muchos dicen que solamente algunos libros es la palabra de Dios, que contiene la palabra de Dios. Y los otros libros no son parte de la Biblia. Pero nosotros aguantamos en nuestras manos la palabra de Dios. Y demos gracias, Señor, que nosotros lo tenemos. Tenemos que entender que la Biblia es el único libro que fue inspirado por Dios. No hay otro libro en este mundo que fue inspirado por Dios. Solamente la palabra de Dios. Y después del apóstol Juan, la inspiración terminó. Él fue el último apóstol en que Dios usó para inspirar la palabra de Dios. Si hay una persona hoy que te dice: el Señor me inspiró a mí para escribir este libro, y pasa hoy a muchos que creen que sus libros que ellos escribieron son inspirados, pero no son. Solamente la palabra de Dios fue inspirado por Dios. Los otros libros son pensamientos humanos y no fue inspirado. Son buenos libros, tiene buenas verdades, pero no fueron inspirados. Sabemos que Dios prometió que la palabra de Dios no podía ser destruida. Isaías capítulo 40, versículo 8. Dice: sécase, ¿verdad? La hierba, después que dice, machítase. Parece que un chicle que está masticando, algo así. La flor, escuchen esta parte del versículo. Mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Gloria a Dios, ¿verdad? Isaías capítulo 55, versículo 11. Dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Mateo capítulo 24, versículo 35. Otro versículo bien importante a nosotros entender.
el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Gloria sea el Señor. Cuando hablamos de la Biblia, pensamos sobre Salmo 119, versículo 105, que dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ese es que la palabra de Dios es para nosotros. Lámpara, lumbrera para mi camino, para enseñarnos dónde caminar nuestra vida cristiana. Y doy gracias, Señor, que tenemos la palabra de Dios para guiarnos en nuestra vida. Que tiene las respuestas de cada problema que nosotros pasamos. La palabra de Dios le guía a nosotros, le ayuda a ver para que podamos caminar en el camino que Dios tiene para cada nosotros. La palabra clave de toda la Biblia completa, si cogemos la Biblia completa y sacamos una palabra, la palabra salvación es la palabra clave para toda la Biblia. El versículo clave de la Biblia es Juan capítulo 3, versículo 16. El frase clave de la Biblia es: ¿cómo un mundo perdido puede tener vida eterna? Eso es sumando toda la Biblia completa. Salvación, Juan 3:16. ¿Cómo un mundo perdido puede tener vida eterna? Tenemos que recordar algunas cosas sobre la palabra de Dios. Número 1, la Escritura fue dado por Dios, eso sabemos. Número 2, tenemos que guardar la palabra de Dios. Número 3, tenemos que esconder la palabra de Dios en nuestro corazón. Número 4, tenemos que dejar la palabra de Dios guiarnos en nuestro camino. Número 5, la palabra de Dios es comida espiritual para nosotros. Número 6, la palabra de Dios va a ser cumplida o cumplido. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios va a ser cumplido? Lo que dice la palabra va a pasar. La profecía que nosotros estamos esperando ahora es ese rapto, ¿verdad? Pero todavía hay otras profecías después del rapto. Pero lo que falta a nosotros es ese día cuando Dios va a venir para la iglesia. Las otras profecías, algunas, la que siguiente de esa, yo no voy a estar aquí para esa profecía, que es la tribulación, ¿verdad? Si conoces a Jesucristo como salvación, tú tampoco vas a estar aquí para la tribulación, ¿verdad? Número 7, y nadie puede añadir a la palabra de Dios. Los cristianos llaman este libro, la Biblia, la Santa Biblia, ¿verdad? Pero Dios lo llama las Escrituras. Dice Mateo capítulo 22, versículo 29. Dice: entonces respondiendo Jesús le dijo que, ¿cómo dijo? Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Mira cómo Pablo describe o dice sobre la palabra de Dios. Romanos capítulo 1, versículo 2. Dice que Él había prometido antes por sus profetas en las santas Escrituras. También en 2 Corintios capítulo 4, versículo 2, lo llama la palabra de Dios. Y Pablo también lo llama así en 2 Corintios capítulo 4, versículo 2. Dice, lo tengo aquí, dice: antes bien,
renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la ¿qué? Palabra de Dios. Dentro de la palabra de Dios, la Biblia, hay dos testamentos, el Antiguo y el Nuevo. La palabra testamento significa un pacto. Y el Antiguo Testamento que habla sobre el pacto que Dios dio a Israel. Y el Nuevo Testamento que tiene el pacto de gracia que fue por medio de Jesucristo. Sabemos que el Antiguo Testamento fue escrito ¿en qué idioma? Hebreo, y el Nuevo Testamento en griego. Sabemos que la Biblia fue escrita por 40 escritores desde el tiempo de Moisés, en 1500 antes de Cristo, hasta el apóstol Juan, como en 97 después de Cristo. La palabra de Dios fue escrito por reyes y emperadores, príncipes, poetas, sabios, filósofos, los pescadores y hombres de estado, por hombres aprendidos en la sabiduría de Egipto, educados en las escuelas de Babilonia, formados a los pies de rabinos en Jerusalén, fue escrita por hombres en el exilio y en el desierto, entre esos 40 hombres. Un hombre que escribió un libro nunca habló con otros escritores. Moisés no habló con Pablo, ¿verdad? Imagínate. Pero todavía las escrituras no tienen contradicciones. Como estos hombres escribiendo aparte de los otros, escribieron un gran libro que no tenía contradicciones. Por eso, 2 de Pedro, capítulo 1, como leemos, dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué esta Biblia que nosotros tenemos no es como otros libros que duran por solamente 50 años? Un libro que se lee hoy en día, probablemente en 50 años no vamos a oír de ese libro. ¿Por qué por tantos años este libro sigue impactando tantas vidas? ¿Y por qué en 2016 todavía estamos usando un libro que fue escrito más de 2000 años atrás? Marcos capítulo 13, versículo 31. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Por eso nosotros todavía en 2016 usamos la palabra de Dios y todavía tiene un gran impacto. Interesante que la Biblia no está en orden en cuando se escribió. Mucha gente piensa que fue de Génesis, Éxodo y siguió hasta Apocalipsis. Porque si estaba en orden, pues la primera palabra en la Escritura sería Job. Porque Job se escribió antes de Génesis. Pero Dios permitió en ese orden. Pero hay otros libros también que en la Escritura está en orden como nosotros lo conocemos, Antiguo Testamento, pero realmente en los años no están en orden. Había 14 libros que no vamos a pasar mucho tiempo, que se
llamaba los apócrifos, pero esos libros no fueron inspirados por Dios y por eso no se pusieron en el canon de la Biblia. Pero eso es otra predicación. Interesante que la Biblia empieza con Dios, Génesis capítulo 1, versículo 1, y termina hablando al hombre, que fue su última creación, en Apocalipsis capítulo 22, versículo 21. Y el versículo que está en el medio de la Biblia es el Salmo 118, versículo 8, que habla sobre Dios y el hombre. Empieza con Dios, termina con hombre, y en versículo en el medio habla de el hombre Dios, que dice: mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. El Antiguo Testamento empieza con Dios, Génesis 1:1, y el Nuevo Testamento empieza con Jesús, Mateo 1:1. Dice el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. En el Antiguo Testamento tenemos principalmente una revelación de Dios Padre, mayormente, principalmente. Ustedes entendieron, ¿verdad? El Antiguo Testamento. Una revelación de Dios Padre. En los Evangelios vemos Dios el Hijo. En los Hechos, el libro de Hechos, vemos Dios el Espíritu Santo. Y en los epístolas vemos Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Verdad? Dije epístolas, ¿no? Epístolas, sí. Yo sé porque cuando se están riendo, dije algo mal. Ahí vemos algunos detalles de la Biblia. Vamos a entrar unos minutos al libro de Génesis. El primer libro de la Biblia. Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La palabra Génesis significa principio. Y esa palabra principio es la palabra clave para este libro. El versículo clave de este libro obviamente es Génesis capítulo 1, versículo 1. Y la frase clave de este libro es: el hombre nace de nuevo. Obviamente este libro se llama Principio porque habla sobre el principio del hombre. Y nosotros podemos saber el principio de todo en Génesis, menos una cosa, que es Dios. Porque Dios no tiene principio, ¿verdad? El principio de todo menos Dios. El autor de este libro fue Moisés. Se escribió Génesis acerca del año 1500 antes de Cristo. Los primeros 5 libros se llama, esta palabra nunca se me sale, pero Pentateuco. Es porque Pedro me ayudó ahí. Y esa palabra significa 5 libros. Los primeros 5 libros del Antiguo Testamento que Moisés escribió. Ahora, el libro de Génesis se divide en 5 partes. Número 1, el principio de toda humanidad. Eso corre de capítulo 1 al capítulo 11. Después de eso, número 2, la vida de Abraham. El capítulo 12 al capítulo 25. Después, número 3, la vida de Isaac y su familia, capítulo 25 al capítulo 26.
Después, número 4, la vida de Jacob, el capítulo 27 de Génesis al capítulo 37. Después, terminando el libro de Génesis, número 5, la vida de Josué, del capítulo 37 al capítulo 50. Sí. Lo escribí mal. José, eso. Yo dije Josué. ¿Escribí Josué? Ah, sí, José. Sí, eso es verdad, no podía ser Josué. Sí. Beli, ¿no lo escribe así? Le pusiste otra letra que no. La U. Borrarle la U. José, la vida de José. Vamos a mirar algunas historias que se encuentran en Génesis por capítulos. Y cuando leemos cada capítulo, ustedes se van a recordar de las historias de Génesis. No vamos a, obviamente, llegar a los 50 capítulos, pero a propósito que ustedes conozcan qué se habla en el libro de Génesis. Y solamente es un resumen bien pequeño de cada capítulo. Empezamos en capítulo 1 de Génesis. Dios creó los cielos y la tierra y todo que vive. Él hizo el hombre a su imagen y les dio carga sobre la tierra. El capítulo 2, vemos que Dios formó el hombre y le dio el jardín en Edén, excepto del árbol del bien y del mal. Adán estaba solo, así que Dios hizo a la mujer como su pareja. El capítulo 3 entramos a la serpiente que engañó a la mujer. Ella y Adán comió del árbol y la tierra fue maldecido. Y Dios sacó a Adán y a Eva del jardín de Edén, capítulo 3. Capítulo 4. Los hijos de Eva hicieron ofrendas a Dios. Sabemos que solo Abel era aceptado sus ofrendas, por eso Caín le mató a él. Cuando te dicen dónde se encuentra la historia de Abel y Caín, ¿qué tú vas a decir? Génesis capítulo 4, ¿verdad? Capítulo 5 se menciona los niños de Adán, una genealogía, y también vemos el nacimiento de Noé, y vemos los nombres de sus hijos de Noé, capítulo 5. Capítulo 6 vemos la humanidad se puso mal, y Dios decidió en capítulo 6 a destruirla, y le dio a Noé con construir una arca para ser salvo del diluvio en capítulo 6. Llegamos a capítulo 7 donde Noé y su familia entra en el arca con 2 de cada criatura, en capítulo 7. En vez de una persona dice, sí, se encuentra el arca de Noé en Génesis, puede decir, fue capítulo 7. Y llovió 40 días y 40 noches. Capítulo 8, paró de llover y salieron del arca y Noé hizo un altar. Y capítulo 9, Dios bendijo a Noé y estableció el arco iris. ¿Verdad? ¿Dónde se encuentra el arco iris? En el capítulo 9, ¿verdad? Cuando la próxima persona te dice, wow, qué lindo es el arco iris. Te puedes decir, sí, ese Génesis capítulo 9. Lo hizo como un señal de que no volverá a hundir la tierra de nuevo. Génesis capítulo 10, se forman las primeras naciones con los hijos de Noé. Capítulo 11, ellos comenzaron a construir una gran torre para ellos que se llaman Torre de Babel. ¿Qué capítulo se encuentra? Capítulo 11.
Sabemos que Dios confunde su lengua y vemos que Abraham se casa con Sara en capítulo 11. Capítulo 12, Dios le dijo a Abraham, vete, te haré una gran nación. Vemos en Egipto que Abraham mintió sobre Sara, a ese tiempo fue Sarai, y Faraón fue maldecido. Llegamos al capítulo 13, los siervos de Lot y Abraham pelearon y Lot fue para Sodoma y Abraham fue ¿dónde? Canaán. Y vemos que Dios le prometió la tierra de Canaán a Abraham en capítulo 13. Capítulo 14, los reyes fueron a guerra y se llevaron a Lot y Abraham lo rescató. Yo sé que algunos capítulos hablan de más información, pero eso es clave de cada capítulo. El capítulo 15, el Señor prometió a Abraham un heredero y muchos descendientes, y Abraham creyó. Llegamos a capítulo 16, Sarai dijo a Abraham que tenga hijos con Agar. Agar concibió, entonces huyó, pero un ángel le dijo que se regrese. El hijo de Agar se llamaba Ismael. Capítulo 17 de Génesis, Dios hizo un pacto con Abraham y le cambió el nombre a Abraham. También cambió el nombre de Sarai a Sara y les prometió un hijo. Capítulo 17. Capítulo 18. 3 visitantes vinieron y dijeron que Sara tendría un hijo el próximo año. Sodoma fue muy mal y Abraham le rogó a Jehová para que lo cuide. Después, en capítulo 19, los ángeles sacaron a Lot de Sodoma. La ciudad fue destruida por el fuego. Y la mujer de Lot se convirtió ¿a qué? A sal. Vemos también en capítulo 19 que sus hijas tenían niños, las hijas de Lot, con Lot. Llegamos al capítulo 20. Y en Gerar, es un lugar, Abraham le dijo que Sara era mi hermana. ¿Se acuerdan? Estas historias, algunos de ustedes están recordando de muchas de estas historias. Y rey Abimelech se la llevó, pero Dios le avisó en su sueño y Sara regresó a Abraham. El capítulo 21, según lo prometido, Sara tuvo un hijo, Isaac. ¿Cuándo Sara tuvo un hijo? Capítulo 21. También en 21 vemos que Sara tenía a Agar y Ismael despedido, pero Dios lo perseveró. Capítulo 22, Dios le dijo a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac. Y como obediencia a Abraham, un ángel lo detuvo. Y el Señor proveó otro animal en lugar de su hijo. El animal era un carnero. Y bendijo a Abraham. El capítulo 23, y pueden seguir conmigo si leen algunos versículos 23 y ven más o menos muchas Biblias dicen el título de cada capítulo, lo que está pasando. En capítulo 23 vemos que Sara murió y Abraham le pidió a los hijitas para un lugar de enterramiento para ella. Compró una cueva de Ifrón
y enterró Sara ahí, en capítulo 23. Capítulo 24, el siervo de Abraham fue a Nacol para encontrar una esposa para Isaac. Y se encontró con, ¿cómo se llama la esposa de Isaac? ¿Quién se acuerda? Menos Evel. Rebeca, sí. Ella volvió con él y se casó con Isaac. Capítulo 25, Abraham murió y fue sepultado con Sara. Isaac y Rebeca tuvieron gemelos en capítulo 25 y sus gemelos fueron ¿quién? Esaú y Jacob. Y Saúl vendió su primogenitura a Jacob por una comida. Si se recuerdan la historia, está en capítulo 25. El capítulo 26, Isaac mintió acerca de Rebeca. Isaac creció tan rico que Abimelech le mandó para otro lugar. En capítulo 27, Rebeca y Jacob engañó a Isaac para que Jacob le dé la bendición. Pues Saúl juró venganza por lo que le hicieron y Rebeca le mandó a Jacob para ir con su hermano en Labán. Capítulo 28 vemos que Isaac envió a Jacob para casarse con una de las hijas de Labán. En el camino Jacob soñó de una escalera que llegaba al cielo y el Señor lo bendijo. Capítulo 29, Jacob trabajó para Labán 7 años para casarse con ¿quién? Raquel. Pero Labán le dio a Lea y le hizo trabajar 7 más para Raquel. Eso se encuentra en capítulo 29. Capítulo 30. Sierva de Raquel tuvo hijos de Jacob, después la sierva de Lea y después Lea. Primero fue Lea, después Lea. Finalmente Raquel tenía un hijo. Labán permitió a Jacob rebaños como salario para quedarse. Después en capítulo 31, el Señor le dijo a Jacob para regresar a la casa. Jacob se fue en secreto y Raquel tomó los ídolos de Labán. Capítulo 34, Jacob se enteró de que Saúl venía a verlo y él tenía miedo y envió regalos. Esa noche él luchó con un hombre que le cambió el nombre a Israel. Capítulo 32. Capítulo 33, Esaú y sus hombres llegaron. Jacob se inclinó hacia abajo, pero Esaú corrió a abrazarlo. Capítulo 34, Sicuam violó a la hija de Jacob y le pidió casarse con ella, a Siquem. Y los hijos de Jacob le dieron que circuncidar a los hombres. El capítulo 35, Jacob fue a Betel y Dios le cambió el nombre a Israel. También lo dice ahí. Raquel murió teniendo el 12º hijo de Israel. Y después vemos en capítulo 35, de que Isaac murió
en Hebrón. Después en capítulo 36 vemos los hijos de Isaú. Isaú y su familia se mudaron lejos de Seir y se convirtieron en edomitas. Y ahí lo quedamos esta noche en capítulo 36. La próxima semana seguimos con 37 a 50. Al propósito de dar un sumo de cada capítulo para recordarnos lo que nosotros en Génesis muchos lo conocen, pero cuando llegamos a otros libros que muchos no leemos, podemos reconocer el sumo de todo capítulo, saber las historias que estaban pasando en esos libros. Pero en Génesis muchos se recuerdan de muchas de estas historias, y ese propósito es recordarnos a los que no conocen, puedan saber dónde en Génesis se habla de estas historias. La semana que viene terminamos Génesis y después entramos hablando sobre Éxodo, después seguimos viendo las historias que pasaron en el libro de Éxodo. Vamos a estar de pie todos, vamos a orar. Terminamos con el último himno. Después, no se olviden el comité de finanzas, 3 o 4 minutos. Y después lo vamos a la noche. Vamos a orar. Señor, gracias por el tiempo. Yo sé que se fue de enseñanza a recordarnos de tu palabra. Yo creo que es importante, Señor, que nosotros recordamos de muchas historias que tú le enseñas, empezando en Génesis. Señor, que nosotros podemos aprender un poco de cada libro, el propósito de tú escribir el libro, quién lo escribió, y Señor, que podemos seguir aprendiendo de